Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos a todos de nuevo. Volvemos después de la información a las ondas de Radio Nacional con más misterios. Una hora tenemos por delante para disfrutar de ellos. Saludos a todos y la gratitud por seguir conectados aquí en Radio 1, Radio 5 en directo o descargando el podcast y conectados en las redes sociales que están abiertas, en Blanco Radio, en Face, Twitter e Instagram. Y para comenzar esta segunda hora del programa os proponemos algo de sabiduría, ir a la búsqueda de algo de sabiduría con algunos de los maestros que han pasado por el espacio en blanco. El primero con el que os dejamos es un periodista de raza, Vicente Romero, que nos va a contar alguna de sus historias, ya veréis. Maestros del misterio. Vicente Romero, vivencias de un enviado especial. Vicente Romero, don Vicente, no sabes cómo te agradezco el hecho de que hayas venido a estas horas, que sigue para ti, bueno, para todos. Son horarios un poco infames estos, ¿no? No, esta es una hora estupenda. Yo suelo trabajar por las noches. Habría sido mucho peor que me hubieras pedido que viniera a las 8 de la mañana. Eso nunca. Una pregunta que se suele hacer siempre. ¿El lugar del mundo que más te ha impresionado? De todos estos sitios donde has estado, ¿qué tela? No, eso es imposible de decir. Hay muchos lugares. Es como preguntarle a alguien cuál es su película favorita. Hay muchas películas favoritas, ¿no? Hay lugares que te han impresionado pues porque has vivido en ellos el horror más absoluto, como puede ser Ruanda durante el genocidio. Hay otros que tienen una magia especial, como puede ser el Tíbet. Hay otros que simplemente tienes unos recuerdos lúdicos maravillosos, como puede ser Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es imposible quedarse con un solo sitio. ¿El hombre es bueno por naturaleza o al contrario es un globo para el ser humano, para el propio hombre? El hombre es bueno por naturaleza, pero está siempre poseído por malos espíritus. Los malos espíritus son la hipoteca, las acciones de Rexol o de la Telefónica. Es decir, el hombre es bueno. El mal está en otro sitio. Yo recuerdo aquel programa de La Bola de Cristal en el que se decía viva el mal, viva el capital. Sí, claro, era verdad. Sí. La ignorancia muchas veces es la base de la miseria. No, la base de la miseria es la riqueza. No habría pobreza si no hubiera riqueza. La riqueza, los recursos en el mundo son como una tarta, y para que un trozo, el nuestro, sea más grande, los demás trozos tienen que ser más pequeños. Y para imponer que esos trozos sean más pequeños es para lo que se recurre a un sistema de violencia, ya sea de violencia económica, poniéndole trabas económicas al desarrollo de esos países, dominando sus economías, o cuando hace falta trabas militares, y entonces se producen guerras. Enseguida vamos a pasar a experiencias concretas que tú has vivido, pero se me ocurre una pregunta. ¿Tienes ese sexto sentido que te avisa cuando hay algo que no funciona bien? Yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Ese sexto sentido muchas veces se llama miedo. El miedo no es algo propio de cobardes, el miedo es algo propio de gente sensata y de prudentes, ¿no? Efectivamente tú notas que algo no va bien en el ambiente, ¿no? Si a eso le quieres llamar un sexto sentido, pues puede que sea simplemente un instinto de conservación, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos. Extendiendo un poquito más la pregunta, ¿crees que hay cosas misteriosas, quizá como los que tratamos más en este programa, sexto sentidos, poderes que no hemos desarrollado convenientemente y que en otros lugares del mundo quizás sí lo sacan más a la luz? Estoy absolutamente convencido. Quiero decir que raro es el día el que no tengo esa experiencia que podemos llamar telepatía, de ir a hablar con alguien y que esa persona te llame por teléfono, de estar pensando lo mismo que alguien y ese tema surge en la conversación por parte de la otra persona, cuando sabes que va a surgir porque lo estás pensando tú, pero a lo largo de este oficio y de tantos años de este oficio, efectivamente he tenido muchas situaciones que me han dejado pensando que efectivamente hay algo más
que no vemos, ¿no? Que quizás simplemente no hemos estudiado, o que nuestra estrecha razón nos hace plantearnos como fenómenos extraordinarios cuando son perfectamente ordinarios, pero que nos negamos a verlos de frente. ¿Eres un hombre, no te digo si crees en Dios, espiritual, religioso, creyente en algo? No. 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 Me has dejado cortado. Este es nuestro invitado. Tú lo has visto, sucede así. Hay tanta gente que se dedica a raptar a niños de los poblados y a hacerlos guerrilleros, les dan drogas. Es así de terrible. Es así de terrible. Yo recuerdo que cuando hice la mili, me tocó hacerla aquí con 30 años y me decía mi capitán que a él no le gustaban los soldados de 30 años, porque a un soldado de 30 años no le puedes decir que coja el fusil y vaya a morir por la patria, mientras que a uno de 19 sí. Bueno, pues los niños soldados se basan en ese principio. Los niños soldados son más fácilmente manipulables, más fácilmente aterrorizables, etcétera. Y por otra parte existe esa cosa terrible que es el armamento ligero, que debería prohibirse todo armamento, pero hay que empezar por algo, y lo mismo que se prohibieron las minas antipersonas, aunque se ha inventado lo de las bombas de fragmentación que lo reemplaza, pues debería prohibirse el comercio con el armamento ligero, porque es el que pueden llevar los niños. Efectivamente, a los niños soldados se está recurriendo en todo África, y los hemos encontrado pues en muchos sitios, en Liberia, en Sierra Leona, en Mozambique, y tengo que decir que los tratamos con una mentalidad que no sirve. Igual que no sirve el trabajo que están haciendo los cascos azules de Naciones Unidas. Estuve en un coloquio organizado por una asociación que se llama Análisis Freudiano, y estaban hablando de los niños soldados, y yo no sabía cómo decirles que el análisis freudiano no vale para esos niños soldados, porque su figuración, su simbolización de las cosas es completamente distinta a las nuestras, porque los parámetros culturales que empleamos no sirven allí, ¿no? Y bueno, estábamos discutiendo efectivamente eso, y yo recordaba el ejemplo de Mozambique, donde una asociación me parece que era de Dinamarca, había creado un organismo, un internado para niños soldados, en el que recogía a los antiguos niños soldados, les daba una formación en portugués, trataba de integrarlos en el mercado de trabajo, y que con los parámetros europeos era estupenda, pero con los africanos no, porque la mayor pena para los africanos no es la muerte, sino el destierro. Y estaban condenando a esos niños a no volver a sus lugares de origen, a desarraigarse, a perder sus raíces culturales, a integrarse en una sociedad urbana despiadada, etcétera. Y de repente un responsable de UNICEF intentó otro método. Intentó tenerlos en un régimen abierto, crear confianza con ellos, estudiar sus casos, ir a sus aldeas, hablar con las aldeas, reunir a los vecinos donde era posible al consejo de ancianos, proponerles la reintegración del niño, y con la mentalidad africana crear una ceremonia hecha por el brujo, al que si en vez de brujo llamamos el hombre medicina, como ellos, es menos despectivo, una especie de ceremonia para ahuyentar a los malos espíritus, que tampoco debe escandalizarnos, porque en la Iglesia Católica se hace y simplemente se le llama exorcismo, ¿no? Darle a ese niño la posibilidad de que la aldea lo recibiera con una fiesta de 3 días, pagar unas gallinas, una cabra, etcétera. Se hizo durante un año con unos resultados espléndidos, hasta que UNICEF decidió que una organización de Naciones Unidas no podía contratar a un brujo, no podía hacer una fiesta en la que el pago de las gallinas y de las cabras se hacía sin el IVA, etcétera, etcétera. El director de UNICEF dimitió y volvimos otra vez a aplicar estos conceptos europeos que allí no sirven para nada. Y es tan cruel lo que hacen, lo que te han contado, lo que hacen con la gente que se encuentran cuando están drogados, como que contaba que cortaban los brazos de un prisionero, o cómo violan a las niñas, o cómo destrozan los poblados por donde van. Sí, pero no hay nada allí que sea más cruel que lo que hemos hecho los europeos. Yo no he visto en ningún país africano en el que se fabriquen carteras o lámparas con piel humana, como se hizo en la Alemania nazi.
Yo no he visto que se aplique la violación como arma de guerra con la saña que se aplicó en el corazón de Europa, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Quiero decir que no son más salvajes que nosotros, simplemente tienen otra cultura del salvajismo diferente a la nuestra. Otro de los asuntos que tú has denunciado en África es los esclavos. Sigue habiendo esclavos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Sí, aquí también. A mi hijo le ofrecían un trabajo por 800 euros, no hace nada, sin fijeza laboral ninguna, con un contrato tramposo llamado de aprendizaje, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya eso se llama, pues, contrato de ¿cómo? De aprendizaje, no, de sí, formación. Ay, o no, tal, le podían llamar contrato de esclavitud, ¿no? Sí, hay esclavos, como los había aquí hace poco. Por ejemplo, hay una tradición africana de mandar a tu hijo a trabajar a la ciudad cuando tiene muy pocos años, 10, 12. Y yo recuerdo que eso aquí en la posguerra se hacía con las chicas en los pueblos, las mandaban con 12, 14 años a hacer de criadas en las ciudades, ¿no? Es decir, tenemos que mirar un poco a nosotros mismos antes de hablar mal de los demás. Después de todas las experiencias que has tenido por ahí, ¿te das cuenta que los hombres tenemos el mismo fondo? ¿O es muy diferente el hombre africano del hombre sudamericano, latinoamericano? No, yo creo que es muy diferente, que aquí hemos perdido una serie de valores porque han conseguido alienarnos. Aquí los únicos valores vigentes, los únicos valores por los que se pelea, por los que se muere y por los que se mata, son los valores bursátiles. Los demás valores humanos han ido desapareciendo uno detrás de otro y te los encuentras en los países más empobrecidos. A mí no me gusta hablar de países pobres y ricos, sino de empobrecidos y enriquecidos. Y te los encuentras en el momento en que en Vucro, que hablábamos hace un momento, entras en esas casas donde no hay nada, absolutamente nada, y sin embargo te ofrecen algo de lo poquísimo que tienen, y te lo ofrecen quitándoselo ellos mismos de la boca y están deseando dártelo porque es una expresión de cariño, ¿no? Llegábamos hace un mes y algo a un poblado de una zona de nadie, batida por bandidos armados, olvidada de Dios y del diablo, en la frontera del Chad con Sudán, al otro lado de Darfur, pero con la misma tragedia de Darfur, a un pueblo destruido innumerables veces, donde los vecinos estaban rezando, copiando las suras del Sudán, para que Dios espantara las plagas de esa cosecha que estaban esperando para poder alimentar a sus hijos. Nos pusimos a rodar en el poblado y a los 15 minutos vino una mujer con 4 mazorcas de maíz recién hechas para ofrecérnoslas, porque era lo único que tenían para comer, pero querían compartirlo con nosotros. ¿África está maldita? Sí, África está maldita porque la maldición viene de Europa. África tiene que estar forzosamente maldita cuando la costa de Senegal era una costa absolutamente próspera, donde los pescadores vivían bien, comían del mar y comerciaban con el producto del mar, hasta que hemos plantado esas enormes ciudades de empresas criminales delante de su costa que esquilman todos los recursos pesqueros, los congelan, los traen para acá y condenamos a los pobres pescadores a la maldición del hambre. Senegal, por citar solamente un país, tenía una próspera agricultura de subsistencia, de pequeño comercio, hasta que los franceses decidieron condenar al monocultivo del cacahuete, el maldito arachid, y nadie puede vivir de comer cacahuetes, y los cacahuetes los venden al precio del comprador. Ese aperitivo para las mesas de los enriquecidos ha sembrado la maldición del hambre en las mesas de los empobrecidos. África está maldita por el mal, por el capital, como decían en La Bola de Cristal. Vámonos, si te parece, brevemente a Estados Unidos. Cuéntame esa historia donde te encontraste o sentiste que había un diablo en pleno Nueva York. Bueno, eso lo hablábamos a puerta cerrada. Yo siempre he creído que lo que se habla antes y después de los programas es muchas veces más interesante que lo que hablamos delante de los micrófonos, ¿no? Sí, muchas veces, sí. Pero efectivamente tú me decías que habías tenido una cierta percepción del mal, o no sé si llamarlo. Yo vi un diablo en Haití, lo vi físicamente en Haití. Claro, yo te decía que yo lo entendía, porque paseando un día por Nueva York, es una larga historia que requeriría más tiempo que explicarlo así en 3 minutos, pero bueno, verás, yo venía de un bar
en el que había tenido una historia un par de años antes, un bar enormemente humilde en la esquina de la 9ª Avenida con la calle 23, tan humilde que no tenía nombre, se llamaba Donut Bar, ¿no? Y lo habían cerrado y yo iba disgustado por ese cierre, caminando por la calle 23, cuando de repente sentí una profunda inquietud, algo que he sentido solo cuando he estado metido en una guerra, en un tiroteo, en una situación de extremo peligro, donde siempre me pregunto a mí mismo qué demonios estoy haciendo yo aquí y por dónde puedo salir de aquí. Esa necesidad de huir, de salir corriendo, ¿no? Entonces me detuve y dije, ¿qué me está pasando? Estoy en Nueva York, son las 6 de la tarde, no hay nada que deba de alterarme. ¿Por qué estoy tan nervioso? Observé que tenía hasta una especie de taquicardia y me paré a analizar qué me ocurría y descubrí que me estaba sintiendo agredido por un edificio. Dije, bueno, estoy loco. Estas son las cosas que no se pueden contar en público porque los oyentes van a pensar que efectivamente estoy loco. Están acostumbrados a estas cosas. Entonces me acerqué a aquel edificio en lugar de marcharme, pues con un impulso racional de ver qué me estaba pasando, ¿no? Era un hotel y entré dentro del hotel. Conforme me aproximaba al hotel y entraba adentro, mi pulsación se aceleraba, yo me sentía mucho más nervioso y había algo que me impulsaba a salir corriendo de allí, hasta que esa sensación fue en aumento, hasta que localicé exactamente el punto del hotel del que venía ese malestar mío. Y era una estatua satánica que estaba puesta en uno de los ventanales del hotel, mirando exactamente hacia el punto donde yo había sentido aquella sensación. De manera que miré hacia aquel símbolo de Satanás y le dije, bueno, macho, ya sé que eres tú, ahí te quedas, adiós buenas. Me marché y no le di más importancia al tema hasta que, unos meses después, comentando aquella situación tonta con un amigo, un entrañable amigo que ya murió, con Antonio Gálvez, un compañero técnico de sonido con el que viajé mucho, una persona absolutamente inolvidable. Antonio se quedó con el nombre del hotel, Hotel Chelsea, lo buscó en internet y resultó que el Hotel Chelsea es un lugar desde hace muchos años de tradicional de reunión de sectas satánicas, de gente que rinde culto al demonio dentro de ese hotel. Es un hotel que presume de tener una boa conscriptor paseándose por sus escaleras, donde hay reptiles que son símbolos satánicos, donde en pleno Nueva York crece una vegetación tropical y donde han ocurrido crímenes, suicidios, escándalos famosos como el de Didi Ramón, del grupo de los Ramones, etcétera, etcétera. Yo no sabía aquello cuando entré en el Hotel Chelsea, no podía estar obsesionado por aquello. Solo sé que aquello me incomodó profundísimamente. No he vuelto por allí, pues porque no he tenido ocasión. Alguna vez que he estado en Nueva York, pero siempre he estado con prisas. He pensado, debería pasarme a ver si vuelvo a tener esa sensación o no. Vamos, si te parece, a otra parte del mundo que también has visitado. En tu página web he visto que hay un reportaje, ese no lo he visto yo. Las puertas del cielo, lo llamabas, me parece, el Tíbet. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo encontraste cuando estuviste? ¿Y cuándo estuviste? Bueno, creo que ya el Tíbet ha cambiado. Iba a decir por culpa de la invasión china, que está tratando de anular todas las señas de identidad tibetanas. A nadie se le oculta que aquella sociedad teocrática tibetana tenía que cambiar. El propio Dalai Lama lo ha reconocido así muchísimas veces, pero no hay ninguna razón para que toda aquella vieja, antigua, ancestral cultura tenga que ser arrasada por la ocupación china, ¿no? Yo creo que el Tíbet tiene una serie de lugares mágicos, ¿no? Empezando por el propio Potala, pero luego por todos los monasterios, porque recorrimos el Tíbet entero en coche, y amparados por una fotografía en la que aparecíamos el Dalai Lama y yo, cogidos de la mano, se nos abrieron las puertas de absolutamente todos aquellos monasterios, y efectivamente es uno de los lugares mágicos del mundo. Espirituales, como dicen, con esa aura de pedazo de cielo en la tierra.
Sí, yo en Tíbet, hice un largo recorrido y siempre bajo la vigilancia de un guía chino que tratábamos de burlar y lo conseguíamos de vez en cuando, etcétera. Pero efectivamente con ese aura. Pero ya que dices aura, donde tuve la experiencia de que alguien me parase en la calle para hablarme de mi aura, no fue en Tíbet, fue al lado, fue en Nepal, en Katmandú, donde un día iba yo a ¿Esa es la historia del anillo? Esa es la historia que tú querías que contara del anillo, claro, efectivamente, claro, ¿no? Donde una tarde yo iba a alquilar una avioneta para filmar la cordillera del Himalaya desde el aire y iba con prisa. Y de repente me paró un viejo monje que solo hablaba tibetano e iba acompañado por su discípulo. El discípulo me paró, me dijo en inglés: perdone usted, pero el maestro quiere hablar con usted. Yo le dije: lo siento mucho, pero tengo mucha prisa, será otro día. Y me dijo: no, es que el maestro dice que ha observado algunas cosas en su aura de las que quiere hablarle. Aquello me interesó. Entonces nos sentamos en el suelo y miraba por encima de mi cabeza, miraba el aura, me hablaba de los colores del aura y me hablaba de lo que significaba cada uno de esos colores. Me dijo los problemas que me preocupaban, las cosas que me angustiaran, aceptó absolutamente en todo. Me dio una serie de consejos y cuando nos despedimos me dijo que teníamos que cambiar regalos. Yo pensé, bueno, ahora viene el sablazo por la consulta no deseada que le he hecho a este hombre, ¿no? No, él me regaló un anillo que conservo, un anillo de bronce con unas pequeñas ilustraciones de plata y una piedra pequeñita pintada de rojo con unos puntos negros. Me pidió que yo le regalase algo que fuese mío, no valía dinero. Yo le regalé un llavero sin valor ninguno, pero que era mío. Bueno, allí quedó. Él me dijo que si yo me ponía aquel anillo y en el dedo anular y ponía la piedra en un cruce determinado de las líneas de mi mano que me indicó y apretaba la piedra con el dedo en el que llevara el anillo y concentraba durante unos minutos mi pensamiento, mi deseo, podría conseguir aquello que yo deseara realmente, ¿no? Me dijo que no podía ni vender, ni prestar, ni regalar el anillo aquel, ¿no? Efectivamente yo guardé ese anillo con el mayor respeto. Solamente lo he usado una vez en mi vida, no voy a decir cuándo. Funcionó. ¿Y te funcionó? Pero lo bonito es que verás, un tiempo después vino a mi casa un delegado de la UNESCO, un hombre llamado Asdrúbal Salsamendi, que vive ahora en Madrid, que ha trabajado para la UNESCO durante muchos años, y este hombre es zahorí. Vino con un péndulo y me dijo que el péndulo aquel podía detectar las fuentes de energía, me explicó toda la teoría del péndulo y me pidió que pusiera encima de una mesa una larga fila de objetos y que él me calificaría cada uno de esos objetos con el péndulo, ¿no? Yo puse pues una serie de tonterías, de figuras, de objetos, de tal, y entre ellos, camuflados, el anillo y la piedra que me había dado aquel lama, ¿no? El péndulo pues se movía mínimamente al pasar sobre cada uno de los objetos hasta que llegó al anillo, y al quedarse encima del anillo el péndulo se disparó como si fuera un ventilador. Entonces mi amigo Asdrúbal me dijo: ¿esto qué es, Vicente? Es una batería de energía positiva. Yo le dije: sigue con los demás objetos y luego te lo explico, ¿no? Y efectivamente siguió hasta que pasó por encima de aquella piedra y otra vez el péndulo volvió a dispararse, ¿no? Después le conté lo que era la historia y estuvimos charlando y riéndonos un rato. No sé si fueron dos casualidades o si de alguna manera yo induje aquello, no lo sé, ni lo puedo explicar, pero puedo decir que lo he visto. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco.
en Radio Nacional de España. Hay más historias, más sabiduría de los maestros que han pasado por nuestro programa. Hay un tema que ha sido uno de vuestros favoritos, la vida después de la vida, y hay un psiquiatra que nos ha acompañado algunas veces que lo ha investigado muy a fondo. José Miguel Gaona, con él os dejamos los próximos minutos para tener más respuestas de ese extraño misterio que nos espera. Maestros del misterio. José Miguel Gaona, exorcismos y vida después de la vida. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Te tenía muchas ganas. Déjame que te presente, ¿vale? Doctor en Medicina por la Universidad Complutense. ¿Naciste en Bélgica? Sí, en Bruselas. Doctor en Medicina por la Universidad Complutense, máster en Psicología Médica. Has enseñado en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Tienes consulta propia, estás especializado en psiquiatría forense y te vemos en un montón de lugares por ahí haciendo cosas, televisión, radio, etcétera, ¿no? Sí, hago algunas cosas de manera divulgativa, ¿no? Yo creo que es una pena que cuando aprendes algo se quede solamente en ti. Cierto, hay poca gente, pocos psiquiatras, quizás Fernando era otro ejemplo como tú, ¿no? Que se dediquen de repente a divulgar desde un punto de vista más de científico, entre comillas, no digo que los demás no lo sean, esta serie de misterios, y es de agradecer, ¿eh? Pues muchas gracias. Lo que sucede es que llega un momento en que te vas encontrando con ciertas fronteras y con ciertos hechos que aparentemente ni el DSM-4 ni ninguna otra clasificación de enfermedades o trastornos, supuestos trastornos mentales, pueden explicar, y entonces comienzas a hacerte cierto tipo de preguntas, ¿no? Ajá. Que evidentemente quizá no todo está en los libros, hay unos límites, y esos límites tradicionalmente los humanos, no es menos cierto, que los hemos ido rompiendo a lo largo de la historia. Lo que siempre me ha interesado realmente en el fondo es saber o conocer qué es lo que nos rodea. Parto de la base que estamos encerrados en una caja de calcio con 5 miserables sentidos que nos alimentan y construyen nuestra realidad. Pero claro, 5 sentidos parecen pocos. ¿No vas a decir nada más? ¿Y a beber agua? Que evidentemente en esa construcción de la realidad es la que rige a la mayor parte de las personas para tener una estructura, ¿no? De quizá qué está sucediendo ahí fuera. Porque vivimos literalmente encerrados. La realidad es más amplia de la que nos muestran, ¿no? Sin lugar a dudas. Efectivamente. Es una realidad que construimos y en el fondo lo único que vemos es como si fuese un teatro de sombras chinas. ¿Has dicho que construimos? Es decir, ¿no vemos la realidad tal como es? No, en absoluto. No. Es obvio todo, ¿no? Los colores no existen como tal, los sonidos tampoco existen. Es decir, el mundo realmente alrededor nuestro, si lo pensamos fríamente, puede llegar a ser tremendamente distinto, incluso hasta escalofriante. Habíamos pensado comenzar hablando de para mí es uno de mis temas favoritos. Yo viví una experiencia cercana a la muerte que no te he contado, igual te cuento hoy, muy extraña y diferente a las que narran, que todavía sigo teniendo ahí, ¿no? Luego quizá te la cuente. Habíamos pensado comenzar por ahí, pero como has estado metido también en unas cuestiones de exorcismos, déjame que pongamos una introducción y hablamos de ello, ¿te parece? No queremos terminar sin aprovechar la visita de nuestro invitado para que nos cuente su opinión sobre los exorcismos. El psiquiatra José Miguel Gaona ha acudido como alumno al curso de exorcistas que organiza el Vaticano. Esta noche deseamos que nos cuente algunas de sus experiencias. José Miguel, ¿crees en el diablo? Uno de los planteamientos más interesantes a la hora de acercarme a este tipo de cuestiones, yo creo que puede ser en varias facetas. Una de ellas, sin lugar a duda, es hasta qué punto todo ello es fruto de la propia conducta humana o de la mente, pero por otro lado también siempre me ha llamado mucho la atención la posible existencia de fuerzas benignas y también malignas, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esas energías o esas fuerzas, de mi profesión he conocido gente realmente muy mala, y no lo digo peyorativamente, sino literalmente mala, es decir, gente, asesinos, gente que había matado a niños. ¿De psiquiatra forense? Efectivamente. Sí. ¿No? También uno de hecho, he entrevistado a asesinos en serie. De hecho, uno que tengo en la lista es Garavito, un personaje que muy poca gente conoce. ¿Español? No, es colombiano. No se sabe cuánta gente ha matado, pero se cifra en 400 o más niños. ¿Sí? ¿Niños? Uno de los asesinos en serie más grandes que hay. Cuando
uno conoce a cierto perfil de personas, empiezas a pensar si quizá existe algún tipo de fuerza que pueda manipular esto. Y de ahí mi acercamiento a quizá a una de las religiones que mejor conoce este tipo de cuestiones, entre ellas, sin lugar a dudas, la católica. Obviamente también por pura afinidad cultural, dado que también soy católico, ir y ver qué es lo que se cuece en el Vaticano. Yo creo que todos hemos tenido curiosidad, qué es lo que hacen ahí metidos los curas, tantas horas, durante tantos días, y te llevas una sorpresa, ¿no? Además me alojé en la misma residencia donde ellos estaban alojados, una residencia de monjas, y claro, es decir, los primeros días pues tienes un verdadero shock cultural, porque desayunas, almuerzas, cenas con ellos, ¿no? Y tú eres el único laico, que es prácticamente... ¿No había más laicos que tú? Un par de personas, muy, muy poquitas. Entre un mare magnum, realmente, de curas venidos de todo el mundo, además, de Corea, Estados Unidos, Sudamérica, de los 5 continentes. Y en esos desayunos, en estos encuentros que ellos tienen, pues comienzan a hablar de sus vicisitudes laborales, digámoslo así. Es decir, igual que cuando voy a un congreso de médicos y con psiquiatras, cada uno comienza a hablar de pues los casos más curiosos que ha tenido, etcétera. Pues claro, estos curas exorcistas, a su vez, hablan de sus exorcismos, ¿no? Entonces, imagínate que los primeros días estás ahí desayunando o comiendo, empiezan a hablar de sus historias. Al principio realmente he de ser igual de sincero, no les das mucha credibilidad. Pero claro, al cabo de un montón de historias y de observar que evidentemente no se han conchavado entre ellos para tomarte el pelo, pues empiezas a dudar de ciertas cuestiones. Cuando escuchas testimonios, pero no solamente uno, sino además hay que dejarlo claro también, unos sacerdotes tremendamente cultos, la mayor parte de ellos con 2 carreras, doctorados, algunos de ellos eran psiquiatras, de hecho, empiezan a hablar de sujetos que levitan, que se azotan de pared a pared sin llegar a tocar el suelo, o que se retuercen como una serpiente, por ejemplo, pues realmente impresiona, ¿no? Y cuando alguno te enseña un frasco donde han recogido materializaciones que han exudado, por así decirlo, a través de la boca o de la piel, pues realmente la sorpresa es cada vez mayor. Entonces se despierta un interés que va mucho más allá. Esto pasa también con las experiencias cercanas a la muerte. Muchos científicos que hablan de ello, y lo más que se han acercado es al suplemento dominical de algún periódico, por muy científicos que sean. Dan una opinión como cualquiera. Pues con el tema de los exorcismos quería acercarme más, saber qué es lo que había más allá de lo que habitualmente nos cuentan. Y realmente hay todo un mundo en el que, en el fondo, este tipo de sacerdotes da la impresión que son como la avanzadilla o la punta de lanza de los guerreros del bien, si pudiéramos denominarlos de alguna manera. Guerreros del bien que luchan contra el mal, el diablo en este caso. Efectivamente. Entonces empiezan a manejar conceptos interesantísimos, ¿no? Acerca del bien, del mal, de cómo en un momento dado quizá lo peor que se puede hacer es negar la existencia del diablo, que es justamente lo que todos los exorcistas dicen, que es el primer paso para que el diablo entre en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. La pura negación hace que evidentemente nos descuidemos de la propia existencia del mal y por ende caigamos allí, ¿no? Esto, no estoy diciendo un discurso ni moral ni religioso, sino algo al que los psiquiatras nos enfrentamos día a día. Recuerdo un compañero mío, que además también es forense, en una entrevista en televisión, le preguntaban que por qué la gente en un momento dado podía comportarse así de mal, nunca mejor dicho. Es una pregunta que he tenido preparada para ti. Las respuestas eran profesionales de manera escalonada, pero llegó un momento en que mi compañero dijo, y además no era especialmente creyente, dijo, es que el mal existe, señores. El mal existe. Y siempre se me viene a la cabeza un pediatra que conocí en Mostar, que se dedicaba durante la guerra. Yo me encontraba en el sitio, en el lugar musulmán, que estaba totalmente rodeado, y este individuo iba a matar niños después de su trabajo por las tardes con un rifle. Es decir, en ciertas situaciones se puede hablar, desde mi punto de vista, del mal de una manera concentrada y tremendamente sofisticada. ¿El hombre es malo por naturaleza o somos buenos por naturaleza, bondadosos? Yo creo que nacemos vírgenes al respecto. Y ahí es cuando me empiezo a plantear esas emociones del mal y del bien, de la psicopatía, de la falta de empatía a su vez, ¿no? Y lo que impresiona muchas veces es que conocemos personas que han, por ejemplo, crecido en una misma familia con unos padres estupendos y tal y cual, y uno de ellos, por alguna extraña razón,
está realmente enraizado en ese mal y comete actos brutales, ¿no? Y en muchas ocasiones podríamos decir, y esto ocurre en todas las culturas, hay que dejarlo claro, lo del exorcismo. Bien sabes que hay exorcismos en la religión musulmana, sí. También en otras tantas religiones. Es decir, es un fenómeno muy amplio, ¿no? El de ser poseído en un momento dado por estas fuerzas. ¿Has visto alguna vez algún poseído? Pregunto. Sí. Más de una vez. Aparentemente estaba poseído. Es decir, quizá desde el punto de la psiquiatría podría tener algún otro tipo de explicación. Ahora, no es menos cierto y sorprendente que en esos casos la acción del sacerdote era bastante más efectiva que la del La vuestra, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenía? ¿Qué síntomas tenía? Pues, por ejemplo, retorcerse, hablar en lenguas, fenómenos muy interesantes como tener una reacción ante un objeto sagrado que se encuentra oculto visualmente a la persona. Por ejemplo, es muy frecuente llevar un texto sagrado, una imagen sagrada, etcétera, en una bolsa y acercarla. Y la persona, aunque pueda parecer mentira, sin conocer el contenido de dicha bolsa y sin siquiera haberse apercibido de que se le estaba acercando, pues una mochila o tal y cual, pues tenía una reacción violenta contra ese tipo de cuestiones. Y luego además hay otro tipo de fenómenos que se preocupa la Iglesia, son las infestaciones, que son las casas u objetos que en un momento determinado tienen algún tipo de energía, digámoslo así, maligna. Yeah. Sea de una cosa u otra, lo cierto es que es muy efectivo el tratamiento que le dan los sacerdotes, o por lo menos no hay nadie más en nuestra sociedad que se ocupe de una manera práctica de este tipo de cuestiones. En muchos sitios, algunas religiones dicen que el diablo entra en tu vida cuando empiezas a hablar de cosas de estas, de misterios, sí, de las que hablamos. ¿Qué crees? Efectivamente. ¿Es abrir puertas quizá a ese otro mundo? Hay que tener cierto cuidado. Además hay personas, desde mi punto de vista psicológico, pues muy susceptibles a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sin querer, en ocasiones se ven como infestadas, llenas de este tipo de ideas, y la verdad que si no estás psicológicamente bien centrado, pues pueden ocurrir ciertos accidentes, digámoslo así. Has viajado por muchas partes del mundo. ¿Has visto alguna vez la cara del diablo más de cerca? La cara del diablo. Has estado en Mali que vas a Mali de vez en cuando, ¿no? Sí, trabajo en Mali con frecuencia. Pero vamos, rituales de estos mágicos que preparan por ahí. ¿Has visto alguna vez alguna cosa de esas? Sí, de hecho en Mali tienen los kirikiri, que es una especie de amuletos, y también se utiliza justamente para exorcizar. Ahí están unas figuras que se llaman escarabús, y lo que hacen de alguna manera es atender espiritualmente a la población, ¿no? A niños, a adultos, y les quitan ese mal, esa enfermedad que en un momento dado pudieran tener. Y de ahí además aprendes muchas otras cuestiones, porque el poder de la mente es obvio que es tan fuerte que un sacerdote de estos africanos puede matar literalmente a alguien, ¿no? ¿Sí? Sí, para empezar es cosa de creerlo profundamente. La persona comienza con una depresión, deja de comer y en un momento dado acaba falleciendo. Proyecto Túnel en Facebook. Sí, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué has recibido ahí? ¿Cómo cuenta la gente que vive esa experiencia? ¿Es como nos han dicho de otros lugares? Sí, Proyecto Túnel es un entorno muy amigable donde ya hay varios miles de personas, y no todos evidentemente tienen una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pero de estos varios miles de personas que lo integran, hay un porcentaje, pues no sé, un 10, 15, 20% aproximadamente, que sí tiene una experiencia cercana a la muerte. Entonces, tiene también cierto entorno terapéutico, porque no es menos cierto que hay numerosas de estas personas que ni siquiera en su ámbito más íntimo de la familia, por ejemplo, pareja, conocen que han tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Pues porque no quieren ser tomadas por locas, por desequilibradas, etcétera, etcétera. Yeah. Entonces lo esconden toda su vida. Y de repente, en Proyecto Túnel, pues literalmente salen del armario. Más aún, algunos tienen tanto pudor que nos mandan mensajes privados e intentan hablar con nosotros, aunque sea por teléfono o personalmente, porque quieren desahogarse y que nosotros les aseguremos que aquello que vivieron no fue producto de una enfermedad mental. Ya. ¿Y cómo es el trance? ¿Es tan dulce como cuentan? ¿Por qué ves a los familiares? ¿Por qué escuchas voces? ¿Por qué ves esa luz? Cuéntame. ¿Por qué sucede de esta manera? La verdad que es muy interesante. Yo he sido de toda la vida muy biologicista, es decir, intentar buscar las explicaciones más terrenales a este tipo de cuestiones, ¿no?
en principio da toda la impresión de que está dentro de nosotros prefijado. ¿Prefijado? Sí, es algo... ¿Por qué? Pues porque ocurre en todas las culturas, en todas las edades, en cualquier índole social, sexo, etcétera. Como si hubiese algún programa, igual que podemos estar programados para enamorarnos, o para tener hijos, o para alimentarnos, o para soñar, o tenemos nuestro famoso lóbulo temporal que nos hace en ocasiones tener experiencias místicas. Es muy posible que en alguna zona del cerebro pues haya algún pequeño núcleo que de alguna manera prefije este tipo de cuestiones. Déjame que matice. ¿Eso significa que no son reales las experiencias? No. Va más allá. Y en ocasiones, por ejemplo, cuando me han preguntado acerca del lóbulo temporal y montones de experiencias que se tienen con el mismo, muchas personas dicen, ves, es algo totalmente neurofisiológico. Pero es que la base puede ser anatómica. Sin embargo, la propia experiencia puede exceder lo meramente anatómico. Podríamos tener un lóbulo temporal, por ejemplo, para tener este tipo de experiencias con una trascendencia más allá del propio lóbulo temporal. Por eso que algún autor lo ha definido como la antena de Dios, por ejemplo. Podríamos tener este tipo de experiencias cercanas a la muerte como si fuese nuestro pasaporte de tránsito hacia otra dimensión. Porque hay que tomar en consideración varios aspectos, y quizá uno de ellos muy importante. Antes hablamos de la realidad. Los físicos más modernos afirman casi con rotundidad que existen más dimensiones, que existen incluso seguramente mundos paralelos, es decir, que la propia realidad es mucho más fantástica de lo que nuestras propias mentes pueden llegar incluso a predecir. Por lo tanto, debemos de enfrentarnos a este tipo de cuestiones que, en principio, no tienen fácil solución. Ahora, ¿por qué ocurre? Es algo complejo. Porque además en ciencia se ha podido reproducir algunos aspectos nada más. La visión tuneliforme, por ejemplo, aumentando niveles de dióxido de carbono, o la propia centrifugación que se utilizan en las pruebas de pilotos, que lo habréis visto alguna vez en televisión, que los centrifugan, se pierde la conciencia. Pues existe una visión tuneliforme, sí. Pero al final de ese túnel no hay nadie que les reciba, ni que hablen con ellos, ni que les manden mensajes, ni que les cuenten historias acerca de su vida, ni les encomienden una misión, ¿no? Ni tampoco siguen más allá de lo que es simplemente. Es decir, no porque te hayas dado un golpe en el ojo y ver las estrellas estás haciendo un viaje sideral, evidentemente. Lo que sí es cierto es que la gente que ha vivido ese tipo de experiencias, para ellos es absolutamente real. Absolutamente real. Totalmente. Más que esta realidad incluso. Más. Existe una tendencia en personas que no han o estudiado o encontrado con personas cercanas que han tenido este tipo de experiencias a tomarlo como un delirio o como un sueño. Sin embargo, la sensación es de hiperrealidad. Esto es algo muy importante. La persona no solamente tiene esa hiperrealidad, sino que además su mente obedece a procesos totalmente lógicos, cosa que es muy confuso desde el punto de vista su explicación neurofisiológica, porque estamos hablando de pacientes que han estado o están anestesiados, que supuestamente han sufrido un paro cardíaco y su cerebro ha cesado su riego sanguíneo, ¿no? Es decir, no es que solamente hayan pensado, sino que han pensado mejor todavía que cuando se encontraban en estado de vigilia, lo cual es tremendamente sorprendente. Y además, durante esos estados de hiperrealidad, en muchas ocasiones han tenido revelaciones, han tenido mensajes, incluso misiones que les han encomendado o seres de luz o familiares que ya habían fallecido. Es el nuevo ingrediente que te iba a poner. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Es decir, cuando ves a familiares fallecidos que le están diciendo no es tu momento, regresa y haz esto y haz lo otro, ¿qué pasa? La verdad que otro de los mitos acerca de este tipo de cuestiones, y enlaza con tu pregunta, es que mucha gente dice, bueno, y se pierde el miedo a la muerte. No, se pierde el miedo a la vida. Porque las personas en un momento dado se vuelven mucho más generosas y hay que darse cuenta también de la psicología que tenemos la mayor parte de nosotros. Tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a emprender nuevos proyectos, tenemos miedo a arriesgar, tenemos miedo a muchas cuestiones, pero particularmente porque además no tomamos en consideración la muerte y la fugacidad de la propia vida. Con lo cual vivimos vidas, la mayor parte de las veces, de espaldas a dicha muerte. Cuando uno ya se ha enfrentado a ello, adopta otro tipo de actitud, más generoso, infinitamente menos materialista y mucho más espiritual, más que religioso, me atrevería a decir. Conclusiones. ¿Las ECM existen? O sea, ¿son ciertas? Sin lugar a dudas. ¿No son producto de una alucinación cerebral como nos han querido meter algunos científicos? Al menos no se puede describir, porque la psiquiatría no puede describir que sea una alucinación, porque la sensación de realidad, de hiperrealidad, mejor dicho, es tan brutal que no se corresponde con esto. Más aún,
bajo ciertos estados alterados de conciencia, anestesia, malestar, hipoxia, etcétera, se da todo lo contrario. Lo que se da es una confusión mental, no una hiperrealidad. Y justamente, además, después de la hiperrealidad, al volver a la vida, existe otra cuestión, que es la inefabilidad, que es la dificultad de contar este tipo de cuestiones, porque es tan rica y tan hiperreal que nuestro vocabulario y nuestro lenguaje no da para tanto. Qué curioso. ¿Eso prueba que existe una vida después de esas experiencias? Al parecer existe otra vida, existe algo más allá de la cual nosotros no somos conscientes hoy por hoy. Pero es muy probable, y lo digo, no es para animar vagamente a las personas, que hay algo por ahí que se nos escapa de las manos. A punto de terminar. Decías, hay otra experiencia que casi siempre relata la gente. Han venido muchos médicos que dicen que cuando alguien está moribundo, empieza a hablar. En ese momento, un poquito antes de dar el paso hacia el otro lado, habla con gente. Y saben que es un poco el umbral de que se van. Este es un fenómeno muy llamativo, porque en ocasiones, se podría pensar que es un fenómeno meramente de un moribundo que está perdiendo la cabeza. Pero lo interesante de la cuestión, y aquí el kit de ello, es que muchas veces la persona se encuentra perfectamente bien. Es decir, sí, vale, va a morir. Pero muchas veces nadie sabe que va a morir, ni él mismo va a morir. Ni siquiera tiene un proceso en ese momento que pudiera predecir su muerte. Uh-huh. Y sin embargo, semanas, pocas semanas habitualmente, o días antes, de repente un día llegas muchas veces no estás ni siquiera en el hospital, sino en casa, ¿no? Y te dicen, oye, pues mira, acaba de venir fulanito de tal, o mi madre, estaba hablando con ella y... Alguien ya fallecido. Alguien ya fallecido, ¿no? Pero la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Y a partir de ese instante, justamente tengo una compañera que es médico también y se dedica a atender a enfermos terminales, etcétera. Ella me cuenta exactamente lo mismo. A partir de ese instante, habitualmente la persona tiene, digamos así, los días contados, ¿no? ¿Sí? Es como si alguien se hubiese adelantado y fuese a darle como la bienvenida. Como decirle, mira, te estamos esperando. Es decir, tú no te preocupes cuando fallezcas, que te estamos esperando y eres bienvenida. Y en ese instante la persona como que parece que atraviesa una membrana, una puerta invisible, y ya se encuentra con un pie más allá que más acá. Ya. Lo que también da mucha tranquilidad a la gente que ha vivido la experiencia del túnel es que al final hay gente que ha fallecido que evidentemente tú tienes cariño, tienes un lazo emotivo, ¿no? Entonces eso te da una cierta tranquilidad. Siempre es así. Es decir, están los familiares esperando para hacértelo más fácil y algunos te dicen, vuelve, no es el momento. Puede haber familiares que estén esperando, incluso amistades. Es curioso que los niños suelen ver a niños en un momento dado, ¿sí?, que les están esperando. Y también hay algunos casos muy curiosos, como por ejemplo, son raros, pero han ocurrido en la historia médica, como dos personas que han tenido un accidente a la vez. Hermanos, en este caso, recuerdo uno de ellos. ¿En el mismo sitio o en diferentes No, en diferentes sitios. Es decir, ninguno sabía que evidentemente el otro había tenido un accidente. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió. Pero lo más interesante del caso es que el que sobrevivió, al volver a la vida, dice, oye, es que me he encontrado con mi hermano fulanito que me estaba esperando allí. Y los demás le tienen que dar la fatídica noticia de que pocas horas antes su hermano había fallecido. Ya. Es decir, hay casos de que realmente no tienen una explicación particularmente lógica. Y eso te abre un mundo como si tuviéramos la capacidad de navegar por esos otros universos, ¿no? Efectivamente, por unos universos en los que aparentemente no tenemos una conciencia en este momento, ¿no? Pero que es probable y de hecho es obligación de la ciencia explorar este tipo de cuestiones desde la perspectiva que queramos. Pero hay que seguirla investigando porque hoy por hoy no hay una respuesta clara. Ya. Me han dicho que no te deje marchar sin que me digas terrores nocturnos de los niños, ya que eres especialista. Bueno, terrores o quizá parálisis también o alucinaciones hipnagógicas. Muchas de las personas que creen haber tenido una experiencia en un momento dado sobrenatural o muchas veces tremendamente terrorífica, como por ejemplo tener un visitante por la noche, sí, mientras estaban durmiendo, despertarse. Si vieras la cantidad de gente que hemos recibido datos de ellos. Notar una presión, que alguien les está sujetando y que no pueden incluso, ciertas personas pueden incluso hablar hasta de abusos sexuales, de que alguien les tocó y intentaban moverse o gritar y no podían. Esto es una parálisis del sueño, en ocasiones combinado con una alucinación hipnagógica. Son procesos mentales en los cuales uno está literalmente despierto en parte, es decir, puedes tener los ojos abiertos y ver, y parte de tus procesos intelectuales
perfectamente conservados, pero a su vez hay una intromisión de una fase REM del sueño dentro de esa conciencia. En otras palabras, se está soñando despierto. Y además, durante la etapa REM del sueño hay una parálisis motora. La persona no puede moverse y por lo tanto, como a pesar de estar semidespierto, la persona es consciente que intenta moverse pero no puede, con lo cual tiene la sensación de que se la está sujetando. Y es recomendable, entre paréntesis, a aquellos que la sufran, dormir de lado. Se reduce bastante la aparición de este tipo de cuestiones. Una cosa tan sencilla como dormir de costado. Sí. Y eso es un proceso cerebral, eso se sabe mental. Sí. De hecho hay pruebas electroencefalográficas en las cuales se ha podido monitorizar este tipo de fenómeno y no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando esta noche. Vale. Es un problema de construcción de realidad. Vivimos encerrados, como he dicho al principio, y quizá ya para ir finalizando, en una caja de calcio que se llama cráneo, y nuestro pobre cerebro tiene esos 5 sentidos que nos van alimentando con un poquito de información por aquí y por allí, y nos construimos algo que se parece seguramente a lo que está afuera, pero tan solo se parece. En el fondo vivimos una ilusión. Ha sido un placer. Igualmente, oye, muchísimas gracias. Espero que se repita. Igualmente. Gracias. Y terminamos por hoy este programa, estos programas especiales de verano del Espacio en Blanco, con el deseo de que hayáis disfrutado en la medida de lo posible de él y que estéis disfrutando también en la medida de lo posible de este extraño verano que estamos viviendo. Volvemos en 7 días aquí en Tu Cita con el Misterio en Radio Nacional. Mientras tanto os dejamos con nuestros compañeros de los informativos y en buena compañía. Feliz semana, nos encontramos en el mundo del Espacio en Blanco y ahora un poquito de música mientras organizamos y recogemos todo. Nos vemos en el Espacio